Para, papá. Bueno, vamos a esperar a comenzar a grabar. ¿Cómo les fue en la hechura del proyecto? Yo no he revisado ninguno. Ninguno he revisado. Están revisados los quizzes que ya se los envié, pero no están revisados los proyectos. ¿Cómo les fue en eso? ¿Sintieron que llevan la idea? ¿Sintieron que quedaron mal? ¿Alguien lo debe de casualidad? Yo, profe. ¿Quién lo debe? Yo, profe. ¿Yo es Rosa de casualidad? Sí, profe. Ajá, ok. Comencemos con la clase. Sí. Bueno, la clase pasada dije que íbamos a comenzar ya de pronto un poquito a hablar de la semiolingüística, que es como esta cosa que viene a unir la lingüística con la semiótica. Si todos recordamos que es la semiótica, es la ciencia que se dedica, o la disciplina, porque está difícil eso de decir ciencia, que se dedica al estudio de la semiosis. Pero en un sentido muy laxo, yo sé que no se las perdono a los quizzes, pero en un sentido muy laxo, sí podríamos decir que se dedica al estudio de los signos, si lo queremos decir de una manera muy, muy laxa. ¿Sí logran ver lo que tengo aquí? Voy a tratar de ponerlo un poquito más grande. Sí, profe, claro. Entonces, básicamente eso es la semiótica, la que se dedica al estudio de la semiosis, que es el proceso de generación de signos. Eso está claro. ¿Qué es la lingüística? Bueno, es la que se dedica al estudio del lenguaje verbal, a los signos verbales, al cómo hablamos, al cómo producimos nuestros mensajes. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un problema de pronto un poquito con la lingüística, y es que la lingüística de pronto se centra mucho en la forma. No digamos en lo correcto, porque no, la lingüística no se centra en lo correcto, pero sí en la forma, en cómo entonamos, en cuál es la estructura de la oración, en cómo una comunidad utiliza una oración, pero deja... ¿Sí? Y en la lectura nos hablaba de que esto de la semiolingüística se le llamaba así pues porque era mucho de lenguaje verbal. Exacto, es que la semiolingüística es estudiar el lenguaje verbal, pero desde la semiótica. Básicamente. Exactamente, que era algo que tenía la duda, porque, o sea, si hablábamos de lenguaje verbal, entonces, pues, hablar de semiótica, y la semiótica, pues, no, se supone que no refiere a nada verbal, entonces, pues, tenía como Bueno, la confusión. la semiótica sí puede referir a lo verbal, pero no tanto. O sea, la mayor parte de los estudios de semiótica no refieren a lo verbal, aunque eso no lo impide, ¿no? Es como estas cosas que uno puede hacer, pero no hace. Entonces, la semiótica puede hacer un estudio lingüístico, pero generalmente no le interesa, sino que le interesan más los estudios de los temas no verbales. Entonces, por eso yo creo que en parte, yo no estoy seguro de lo que voy a decir ahora, pero yo creo que en parte por eso surge la semiolingüística, como una manera de decir, mira, la semiolingüística se ha olvidado un poco del lenguaje verbal, pues que surja esta disciplina que se llama semiolingüística, que ya es hacer estudios semióticos, pero del lenguaje verbal. Entonces, estos son estudios semióticos del lenguaje verbal. ¿Llegó alguien? No, no ha llegado. Sería una unión. Exacto, como la unión, como cuando ya no tienes excusa para no hacer estudios lingüísticos desde la semiótica, entonces te inventaron la semiolingüística para que tuvieras la necesidad de poder hacer estudios lingüísticos desde la semiótica. Pero esto no responde, esto no es como una cosa así loca que se les ocurrió para hacerlo, no, sino que se dieron cuenta que el problema es que hay una falla en la lingüística. Yo amo la lingüística. O sea, nació por una necesidad. ¿Cómo? Sí, nace por una necesidad. Y esa necesidad es que yo soy fan de la lingüística, yo amo la lingüística, todo lo que ustedes quieran, pero hay algo que es muy cierto y es que la lingüística muchas veces se dedica al estudio, pero de eso, de las oraciones, de cómo entonamos, de cómo habla una comunidad, pero no mira más allá del mensaje, ¿sí me entienden? Por ejemplo, un enunciado como este, se duplicó, no sé, la idea no era que se duplicara, pero se duplicó, bueno. Un enunciado como este, ¿qué les digo? ¿Qué quieres? O ¿qué tú quieres? Nos está diciendo cosas. El primero nos está diciendo, pues es una pregunta, ¿qué quieres? Que la pudo haber hecho cualquier persona que habla en español. El segundo, ¿qué tú quieres? Por el hecho de que ese tú esté ahí,
ya nos está insinuando que posiblemente la persona que hizo ese enunciado no es colombiana. Nosotros no, ni siquiera barranquillera ni cartagenera. Nosotros no decimos que tú quieres. Puertorriqueño por ahí. Exacto. Es una persona del Caribe, posiblemente puertorriqueña. Creo que en Panamá también hablan. ¿Cómo? Creo que en Panamá también utilizan el... En Panamá hay algunos elementos de, sí, de precisamente del puertorriqueño. Yo no estoy seguro de si dicen cosas como que tú quieres, que tú vas a comer, pero sí sé que lo hacen, sí sé que hacen muchos procesos. Pero la lingüística se fija en esto, ¿no? O se fija, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pase, pero en el barranquillero promedio tiene un problema cuando habla, cuando hace preguntas, y es que a veces no es claro si está haciendo una pregunta o si está diciendo una oración declarativa. Yo puedo decir... ¿qué les digo? Voy a la tienda. Y de pronto queda la duda de si cuando dije voy a la tienda, te estoy preguntando si quieres que vaya a la tienda o si te estoy diciendo que yo voy a ir a la tienda. Porque a veces nuestra entonación, la entonación del barranquillero, no sé si la del cartagenero, es como dudosa, ¿no? No es como cuando uno pregunta, voy a la tienda, que es clarito, sino que uno dice, voy a la tienda, voy a la tienda. Y es como, ¿me preguntaste o me dijiste? Entonces, a la lingüística le interesan como esos temas. Y eso no está mal, eso a mí se me hace muy bonito. A la lingüística también le interesa de pronto mirar los cambios que hacemos, de decir, por ejemplo, algo también puertorriqueño, pero lo voy a colocar porque es muy, muy popular, puerta. Entonces, puerta por puerta. Entonces, a la lingüística le interesa decir, uy, mira, aquí hubo una asimilación o una lateralización, bla, 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 eso tiene sus nombres, y entonces eso se da en estas palabras, se da siempre en posición de coda, es decir, al final de sílaba, porque nunca decimos, por ejemplo, o el puertorriqueño nunca dice calacol, ni que fuera chino, que entre otras cosas los chinos no hablan así, no dicen calacol, sino que en ese caso sí dirían caracol. Entonces uno dice, mira, cambian la R por la L, pero lo hacen es al final de sílaba, no lo hacen al principio de sílaba. ¿Sí está claro? Ese tipo de cosas le interesan a la lingüística. Súper, chévere, no hay ningún problema. Yo la amo, realmente. Es parte de la esencia de mi vida. Pero en ese interés de centrarse solamente en ese tipo de cosas, se le olvida a veces, aunque la pragmática lo hace, pero se le olvida a veces analizar otras cosas que tienen que ver con la comunicación, que es qué hay más allá del mensaje. A veces decir un mensaje no es solamente decir un mensaje, a veces decir un mensaje tiene otros significados. Por ejemplo, hoy vi un meme bien chévere que decía, ¿cómo era que decía? Decía algo como, qué lindo te ves, qué lindo te ves, y otro que decía, lindo te ves. Y ese meme, que debía haberlo guardado para esta clase, decía, en Barranquilla, obviamente no solamente en Barranquilla, es en muchas partes de Colombia, pero lo mencionaban en Barranquilla porque estaba hecho por un barranquillero, supongo. Decía, qué lindo te ves y lindo te ves parecen significar lo mismo, pero significan exactamente lo contrario. ¿Sí lo entienden? ¿Por qué? Claro, yo creo que o sea, aquí también lo utilizamos. Uno es irónico. Claro, el de abajo es lindo te ves, que mucha gente dice lindo que te ves, pero realmente es que te están viendo muy mal. ¿Sí? Mientras que el primero sí es, uy, te ves muy bonito, o sea, qué lindo te ves. Entonces, eso se utiliza en muchas partes. El meme estaba hecho en Barranquilla, pero no. Entonces, básicamente es como decir, ¿qué diría la lingüística de esto? Bueno, el primero arranca con un expresivo, el segundo no, y haría ese tipo de análisis, pero deja de lado como la intención, un poco la intención de quien emite el mensaje. Obviamente, por ejemplo, cuando comenzamos esta conversación, aquí hablando, Rosa me dijo, profe, le voy a enviar una máquina que yo tengo. Obviamente eso era una crítica. Otra persona me hubiera dicho, profesor, lindo que se ve. Pero ella no lo va a hacer porque no tenemos la suficiente confianza. Tiene la suficiente confianza y no está mal para insinuarme y para decirme literalmente, profesor, está cabellón y lo voy a mandar a mi máquina para que se motile. Obviamente sabemos que no lo va a hacer, solo es un comentario irónico, pero no de pronto para llegar a ese nivel de decir, uy, lindo que te ves con ese pelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando enviamos mensajes hay que tener en cuenta que a veces
tenemos una intención que no queda clara en el mensaje y además de eso, el mensaje lo enviamos según la persona. Nosotros tenemos en cuenta con quién estamos hablando para poderle decir las cosas que le decimos, ¿sí? De repente alguien ve que su profesor y considera que su profesor es por ejemplo, un estudiante que me pasó con otro semestre, no tuvimos un problema, sino que pensé que lo íbamos a tener, que me dijo, creo que su examen está mal calificado, creo que no calificó bien mi examen. Realmente él no me quería decir eso, lo que me quería decir es, oiga, usted me puso, no sea tan usted me puso una nota que yo no me merecía, pero lo dijo de otra manera. Uno elabora el mensaje dependiendo de quién es la persona. Hasta ahí creo que está claro. Pero ¿cuál es la importancia de eso? La verdadera importancia de eso es que todos esos elementos de quién es, para quién es, por qué, y todo lo que nosotros hacemos cuando construimos mensajes son elementos semióticos, son elementos de la sociedad. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros comenzamos semiótica, decíamos que en parte era una ciencia o una disciplina social. O sea, tenía mucho en cuenta lo social y por eso interpretamos los signos respecto a lo que nosotros creemos, pensamos y todo lo demás, porque hay que tener en cuenta lo social. Hay signos que son claritos, el signo del baño, pues no hay que tener mucho conocimiento para saber cuándo nos están indicando que es un baño. Pero, por ejemplo, los signos de los videos que están viendo, cada uno los está interpretando a su manera según su conocimiento social. Entonces, en la lingüística, lo social no se queda por fuera, porque ahora hay una parte de la lingüística que se dedica a eso, pero no se profundiza tanto, se queda a medias, vamos a decirlo así, me van a cortar la cabeza muchos lingüistas por decir eso, pero no tanto a medias en el sentido de que no se toque, sino que no se tiene mucho en cuenta las intenciones, aunque hay una rama de la lingüística que sí lo hace, que es la pragmática. Pero no de la misma manera que la semiolingüística. Ahora bien, habiendo dicho todo eso, volvemos, eso era como el tablerito, volvemos de pronto un poco a decir que es la semiolingüística, y esto lo voy a decir bien rapidito porque esto no viene al lugar, o sea, sí viene al lugar, pero no es como tan importante, y es básicamente, bueno, el discurso representa una problemática, pues en él se conectan los hechos del lenguaje con fenómenos psicológicos y sociológicos, es decir, lo que les venía diciendo. Cuando uno emite un mensaje, no es solamente emitir el mensaje, hay algo en tu psicología que te está haciendo producir ese mensaje y algo sociológico que es a quién se lo estás diciendo. Dependiendo de la confianza, dependiendo de la relación, dependiendo de lo que tú estás sintiendo, tú emites el mensaje. Por ejemplo, fenómenos psicológicos. Uy, ustedes no entregaron el parcial a tiempo y necesitan venir a pedirme que les dé el chance de poderlo entregar. Ustedes no llegan con la actitud de, profesor, mire, yo tuve un problema de internet, yo no pude entregar el parcial a tiempo. Se lo voy a enviar mañana, espero me lo reciba. ¿Sabes cómo? No me da la gana. No me da la gana, no quiero. Ustedes llegan en otra posición psicológica. Profesor, tuvo un problema, yo sé, una estudiante lo hizo de otro semestre, me escribió hoy y me dijo que no me había enviado el parcial y tocó fibras, porque fue muy inteligente al enviarme el mensaje porque me dijo algo como, yo sé que ya no hay plazo, pero sí quería que supiera que yo sí lo pude terminar, solo que no lo pude enviar al tiempo. Solo quería que supiera eso. Si hubiera un plazo me deja saber, pero yo entiendo si no lo hay. Obviamente, la manera en la que ella confecciona el mensaje, lo primero que yo siento es, no joda, debería recibírselo. Eso es psicológico. Ella construye su mensaje con base en la psicología para llegarme a mí. No lo hace conscientemente. Ella no se puso a pensar en voy a manipular al profesor de esta manera, digo yo. Pero sí construye su mensaje con un interés. Muy diferente del otro que llega y dice, hey, profesor, le estoy enviando el correo ahora porque no tengo internet. O sea, ese construyó el mensaje de otra manera. Cada uno funciona psicológicamente diferente. Y sociológicos porque uno construye o uno envía el mensaje dependiendo de quién es la persona a la que uno se lo está diciendo. ¿Eso está claro? Eso ya lo había dicho antes, pero ¿está claro? Sí. Bueno, entonces, en la semiolingüística se plantea que el sentido del discurso se construye desde una percepción socio-psicosemiótica a través de un sujeto de la naturaleza que a la vez es socio-psicosemiótico. Ese sujeto de la naturaleza es quien emite el mensaje, el emisor.
Entonces, ese emisor construye su mensaje teniendo en cuenta lo sociológico, lo psicológico y lo semiótico. Lo semiótico tiene que ver con el mismo signo lingüístico. No solamente decirle a uno un mensaje, sino que hay una psicología y una sociología. Ya eso está explícito. El lenguaje debe entenderse en 3 dimensiones. Entonces, en la lingüística, el lenguaje tiene solamente una dimensión semiótica, es decir, de significado, una dimensión nada más de signo. Pero en la semiolingüística se considera que el lenguaje debe tener 3 dimensiones. Esas 3 dimensiones tienen que ver con el carácter cognitivo, que definitivamente es lo que tiene que ver con la capacidad para producir palabras, una dimensión cognitiva, es decir, una dimensión relacionada con la lingüística, con la capacidad de producir palabras, en la cual se plantea la cuestión de saber si hay una percepción del mundo y una categorización del mismo, independientemente de la acción del lenguaje, bla, 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 pero básicamente está refiriéndose a la capacidad de producir mensajes, ¿sí? Hay una dimensión cognitiva. Y hay una dimensión social y psicosocial que tiene que ver con cómo realizamos el signo, cómo realizamos el mensaje, porque signo y mensaje aquí son lo mismo, para tener una influencia sobre nuestro interlocutor. Cómo tenemos que decírselo para poder influenciarlo. No influenciarlo de que haga algo que nosotros queramos, no, sino influenciarlo de que nos preste atención, ¿no? O sea, de que podamos tener una conversación chévere y fluida. Si un chico llega a una discoteca y hay una chica que le llama la atención y él llega y le dice, hola, ¿cómo estás? La silla está ocupada. No, y tal, y se sienta. Ella le dice, no, de pronto lo ignora y se sienta. Y de pronto él mira la manera en la que se le va metiendo para pues, llamar su atención. Pero si el tipo llega y le dice, uy, mamacita, está buena, ¿te gustaría bailar conmigo y ver en qué termina la noche? Dependiendo de la mujer, pues quién sabe, pero lo más normal es que la chica se indigne y no le insulte, pero que sí se siente indignada y se sienta acosada. ¿Sí está claro? Entonces, esa construcción del mensaje tiene unos caracteres psicosociales y por lo tanto hay una dimensión psicosocial en la construcción de ese mensaje, ¿sí? Y hay una dimensión semiótica en el sentido de que hay un signo y hay una lectura del mundo, sabemos cómo es el mundo, y con base en eso planteamos nuestro mensaje. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Claro. Entonces, generalmente lo que hacemos es que cuando ya en nuestro mensaje tenemos en cuenta lo psicológico, lo social y lo cognitivo, el conocimiento que tenemos del mundo y de las palabras, y los tenemos mezclados, hacemos una semiotización del mensaje. El verdadero problema es que entonces todo lo que nosotros decimos está semiotizado. Todo lo que nosotros decimos tiene un carácter semiótico porque no hay absolutamente nada en lo que nosotros no tengamos una actitud psicológica, una actitud social y un conocimiento. Nadie dice nada que no sepa decirlo, ¿no? O sea, todo lo que decimos se basa en un conocimiento que tenemos. Puede ser un conocimiento errado, pero es un conocimiento que tenemos. Si yo les pregunto ahora qué es termodinámica, de pronto ninguno sabe y lo más que puedan decir, creo que tiene que ver con física, pero no pueden decir más nada. Pero de pronto puedo preguntarles por otra cosa, por ejemplo, puedo preguntarles, ¿qué es bizarro? ¿Alguien sabe qué es bizarro? Es algo que es bastante Es algo como que difícil de ver porque es bastante grotesco, fuerte. Ok, ok. ¿Qué otra definición tienen por ahí, me van a decir? no tiene mucho sentido. Ok. Les voy a contar un secreto. Eso no es bizarro. ¡Oh! Y es un dato interesante para que lo guarden en su cabeza, ¿no? En inglés, la palabra bizarro significa eso que me acaban de decir. No sé quién fue la persona que habló de primero, pero eso que me acaban de decir, algo difícil de ver, algo feo, algo extraño, como por ejemplo una tía que sale con su sobrino y tienen hijos. Eso es un poco bizarro. Pasa, pero es bizarro. Pero resulta que en inglés eso significa bizarro. Es sinónimo de raro. Pero ese es bizarro español, con V o con B. Hay un solo bizarro que es con B grande, con B mayor, con B, con lo que llaman B, que realmente ambas son B, porque la V no existe porque Pero, se dice vaca. Pero bueno, está bien, no importa. No hay bizarro pero con B. Google me dice que es una persona valiente. Exacto, bien. En español, bizarro significa valiente. Muy bien. Obviamente lo sabes porque lo acabas de buscar en Google, pero bizarro en español significa Obvio. valiente. Ahora ustedes van a decirme, no, pero yo siempre he escuchado que es raro.
Sí, lo han escuchado porque nos hemos acostumbrado a que en español utilizamos la palabra bizarro como se utiliza en inglés. No está mal, no les voy a decir está mal, no les voy a decir no lo hagan, pero fíjense que realmente la forma en la que estamos utilizando la palabra no es la forma en la que está definida realmente en el español. Eso se llama calco. Y las personas que utilizan la palabra bizarro para decir, uy, no, la relación que ellos tienen es bien bizarra, por decir rara, síganlo diciendo. Yo no le veo ningún problema. Pero tengan claro que esa no es la definición del español, sino que hicimos un calco. Tradujimos la palabra bizarro, creo que se escribe así. Sí, la palabra bizarre del inglés, que significa bizarro en el sentido raro. De eso básicamente a lo que quiero llegar es que seleccionamos los términos según lo que tenemos de conocimiento. Y ese conocimiento puede ser errado o puede ser correcto, pero es conocimiento. Si alguien me dice la palabra bizarro en el sentido de raro, tiene un conocimiento. De pronto no es el conocimiento exacto del español, pero lo tiene. Y desde mi punto de vista, se usa tanto bizarro de esa manera que ya debería aceptarse. El punto es que esa persona tiene un conocimiento. Entonces, cuando hacemos un mensaje, ponemos en práctica el conocimiento, lo social y lo psicológico, y por eso hacemos un trabajo semiótico porque estamos mezclando tres cosas. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profe, que deje entrar Sí. al compañero Dylan. Ok. Pues, ok. Ahora sí nos vamos con parte del material de Charodot. Esto es como una mezcla de las dos cosas, de otra cosa que tengo yo y del texto que les mandé. A los que lo comenzaron a leer y les está gustando, felicidades. La primera vez que leí este texto hace como 40 años, se me hizo la cosa más difícil de entender del mundo, pero me alegra que lo vayan entendiendo. Profe, en realidad no entendí mucho texto. Bueno, es que Rosa dijo que sí la estaba entendiendo y que le gustaba mucho. Por una Yo ironía, entendí. ¿Una ironía? Ok, yo cuando me en serio me sentí orgulloso, porque lo que estuve a punto de ponértelo en el WhatsApp, decir, oh, qué orgullo, me siento feliz. Yo en realidad no lo entendí mucho y lo único que le entendí fue la parte de sociolingüística o algo así, pero de resto, nada. Ok, Y lo leí ok. como 2 veces. No hay ningún problema, yo por eso les dije que leyeran como las primeras páginas, porque yo sé que es un bloque, como les digo, pero es el mejor texto que hay realmente, el más claro. Entonces, Profe, eso para que ya se vayan dando cuenta que de pronto voy a simplificar unas cosas para que entiendan un poco más, pero al final pueden quedar dudas. Vamos a retomar la siguiente clase. ¿Qué me iban a decir? profe, una pregunta antes de que empiece. De pronto la pregunta va de acuerdo a la clase, pero no relacionada directamente con el tema que está hablando, Ajá. sino que la tengo desde La cuando segunda semana. desde que estaba haciendo el trabajo del parcial, Ujú. y es que, o sea, honestamente, yo sé que la semiótica influye mucho en todo y sobre todo en nuestro trabajo cuando de pronto queremos hacer algo audiovisual y desde cualquier perspectiva. Ajá. Pero yo lo que me preguntaba es, o sea, según su punto de vista, y si quiere me la puede responder después por interno, no sé, según Ajá. su punto de vista, ¿qué tanto le aporta la semiótica a usted como ciudadano? O sea, no me refiero como que en sí para nuestra clase ni para nuestra carrera, sino a nivel general. Y sí, aparte del conocimiento, ¿qué más le brinda saber Fíjate, o entender los códigos los códigos en general? fíjate que esa es una pregunta muy interesante porque aporta mucho como ciudadano, aunque tú como ciudadano no lo sepas. Y eso está bien interesante. Y podemos partir, por ejemplo, del caso de la semiolingüística y se podrá relacionar con eso. Lo que las ciencias hacen o las disciplinas hacen es como organizar el conocimiento. Por ejemplo, nosotros utilizamos el lenguaje constantemente y nos autocorregimos, cambiamos, nos adaptamos. Te vas a Bogotá y comienzas entonces de pronto, para no sentirte desplazada, comienzas a hablar como cachaca, para sentirte integrada, o de repente estás enseñándole a una persona y le explicas cómo utilizar ciertas palabras. En ese caso estás utilizando la lingüística. No tienes que saber qué significa lingüística, ni tienes que saber nada de eso para poder hacer lingüística.
Pasa lo mismo con la semiótica. La semiótica te aporta como ciudadano porque cuando tú estás en la calle, interpretas, por ejemplo, los signos peatonales, los signos de tránsito, los señales de tránsito, perdón, signos peatonales, las señales de tránsito, o cuando estás hablando con alguien y puedes, en el caso de la semiolingüística, Hasta los gestos. exacto, puedes entender una ironía o puedes entender un gesto. Por ejemplo, tú llegas a donde la señora que atiende en el banco y le dices, mire, disculpe, me puede atender en esto, y le ves la mala cara, ya tú dices, uy, esta vieja va a ser un problema que me atienda porque ya me miró feo por cómo, qué sé yo, estoy vestido. Yo muchas veces me he visto bien mal, o sea, así bien de camiseta tirado y bien tirado. Y he entrado a algunos centros comerciales y me molesta porque entonces yo veo que entra gente y pasa libremente y voy yo con mi morral y me dicen, un momento por favor para revisarle cuando voy saliendo, y yo me quedo como que, o sea, no estás hablando, no sonando mal, pero no estás hablando con cualquiera que va a venir a robarte, no tengo la necesidad, pero entiendo que es por cómo me están viendo. Entonces de alguna manera tú puedes interpretar los signos de la sociedad, pero ojo, nosotros aquí en la clase estamos viendo es que eso existe. Estamos viendo es cómo funciona la disciplina, pero todos como ciudadanos utilizamos la semiótica para interpretar los signos de la sociedad. Así no la hayamos estudiado. Lo bueno de la clase es que la clase te ayuda a saber que lo estás utilizando, pero siempre estamos utilizando la semiótica cuando estamos en la calle. Todo el mundo, cuando interpretas un gesto, cuando te das cuenta que la vecina, cada que te tocaron la puerta, la vecina enseguida se asoma y se da cuenta de que alguien te tocó la puerta y tú dices, no, esa ya es chismosa. O sea, tú interpretas que es una chismosa por ciertos signos que ella te está dando, ciertos indicios, y no necesitas saber que eso es semiótica, pero la estás utilizando. Entonces, básicamente, la clase de semiótica, dame un segundo, la clase de semiótica te sirve para saber qué es lo semiótico, pero siempre estás utilizando la semiótica en tu vida, porque la ciencia hace parte de nuestra vida. Lo que hacen los científicos es organizar la información para ponerla en libros para que uno la lea y se entere, pero todo está presente. ¿Sí está claro? No sé si respondí tu pregunta. De pronto lo chévere con la clase es que tú ahora sabes qué es lo que es semiótico y qué es lo que no es semiótico. Sabes cuál es un signo y cuál es un signo, y cuando tú de repente ves que alguien está haciendo algo, dices, ay, mira, eso es un indicio, ay, mira, eso es un símbolo. Ahora lo sabes porque ya has aprendido. Pero antes incluso de saber eso, tú sabías que había, bueno, tú sabías que unos signos no. Tú veías los signos, aunque no sabías cómo se llamaban, ni qué eran, ni siquiera qué eran. ¿Sí? Díganme. ¿Alguien me iba a decir algo? Yo, profe. Profe, la semiótica tiene mucha relación con la programación neurolingüística. Sí, de alguna manera la programación neurolingüística consiste en programarse neurolingüísticamente, ¿no? Pero te programas neurolingüísticamente para emitir mensajes, para emitir enunciados. Y esa programación neurolingüística, esa manera en la que tú te programas neurolingüísticamente, que es un proceso que se da cerebralmente, lo haces con base en los signos que estás viendo en el mundo. O sea, cuando tú produces un significado, cuando tú produces un enunciado y por lo tanto lo has producido primero neurolingüísticamente, porque tienes que hacerlo a través del funcionamiento de neuronas, en ese proceso y en ese choquecito de neuronas que se está produciendo para poder emitir un mensaje, estás teniendo en cuenta definitivamente la semiótica, porque eso es lo que te está impulsando para seleccionar la manera en la que estás produciendo ese mensaje. Perdón, estás teniendo en cuenta la semiótica para ver cómo estás produciendo ese mensaje. En ese caso particular, que es lenguaje verbal, estás teniendo en cuenta la semiolingüística. No sé si quedó claro la respuesta. Más o menos, profe, gracias. Más o menos, ¿por qué? Porque me enredé cuando usted estaba diciendo que la programación, no sé, bueno, ya después, profe, porque después. Ok, vale, entonces seguimos. Bueno, en la teoría de la comunicación, desde la comunicación, lo que posiblemente vieron en segundo cuando vieron esto de teoría matemática de la comunicación, ¿se acuerdan de eso? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, en segundo se supone que se ven teorías y se ve, una de las teorías que se ve es la teoría matemática de la comunicación, y en la teoría matemática de la comunicación y en otras teorías se dice que hay una relación, que la emisión de mensajes es una relación un poco simple, ¿no? En una visión simplista de la comunicación hay un emisor y un receptor, y ambos tienen funciones diferentes en la transmisión del mensaje. Yo transmito el mensaje, por lo tanto yo tengo que recrearlo mentalmente, codificarlo, organizarlo en mi cabeza, lo envío y el receptor lo recibe y lo tiene que decodificar.
es decir, analizar en sus componentes. ¿Saben qué es codificar y decodificar? ¿No lo saben? Codificar. Perdón, profe, se le cortó un poquito el audio. ¿Sí? ¿A todos? ¿Con todos me está pasando? ¿O solo contigo? No sé. Bueno, no sé si sea solo conmigo. A mí también se me cortó el audio. ¿Cómo? A mí también ¿Se me está cortando el audio? Bueno, o sea que se está cortando siempre. Bueno, dime un segundo. O sea, no, por ratitos. Exacto. Bueno, entonces deme un segundo a ver cuántos datos tengo. Te preguntarán por qué quiero saber. Anda, he pasado todo el día con datos, mierda, debo tener poquitos. En serio, porque ¿cuánto hay? Ah, no, mira, me los pusieron, no sé cuándo. Bueno, vamos a estrenarlos con ustedes. Oye, esto me sale caro. Yo sí. ¿Cómo? ¿Qué le pasó, profe? ¿Qué le pasó? No, que ya me pusieron ¿Qué le pasó con los datos? No, ya me los pusieron. Ya me los pusieron. Okay. Lo que yo veo es que la universidad va a tener que ponerme un plan de datos porque, o sea, cada vez que tengo problemas con los estudiantes me toca gastarme los datos de mi celular. No me parece justo, pero bueno. Debería, Ahí se profe. puede hacer un ajuste. ¿Cómo? Que ahí se puede hacer un ajuste, profe. Tú me estás diciendo ajuste en el sentido de aumentamos su plan y usted lo paga. O sea, eso no me sirve. Me sirve que la universidad lo pague. Ahora, voy a ir un segundo en lo que... Te quedó trabado. Hola, ya volví. ¿Me oyen? Sí. ¿Me oyen? Sí. Ok. Sí. Sí, se quedó trabado fue porque estaba desconectándome del Wi-Fi para conectarme en el celular. Para que no se cortara la conexión, esperemos. Si se corta la conexión, ahí sí le dicen a Rosa porque ella fue la que me vendió el plan, entonces el plan está malo. Entonces decía que en la comunicación se ve de manera simple, así en la teoría de la información, se ve de una manera simple como que mandar un mensaje es, yo lo codifico, que soy el emisor, lo envío y el receptor lo decodifica. Simple. Codificar es como construir, o sea, armar en tu cabeza el mensaje que quieres transmitir, lo estás codificando, lo estás convirtiendo en un código y se lo envías a la otra persona y la otra persona lo desarma en sus partes, lo decodifica, o sea, desarma el código para entender el mensaje, ¿sí? Así se ve la comunicación en la teoría de la información. Entonces, es posible decir que hay comunicación desde el momento en que hay una transmisión de una información previamente definida. Yo que soy un emisor, yo decido lo que les voy a decir a ustedes, hoy decidí que les iba a decir esto en la clase y utilizo un código común, es decir, una lengua común, el español, y se los transmití. Yo que soy el emisor, se lo transmití a ustedes que son los receptores por un código, es decir, una lengua, que, bueno, eso es común. Yo estoy transmitiendo un mensaje, estoy codificando un mensaje y ustedes lo están decodificando, espero. Es decir, lo están entendiendo. En ese sentido, el emisor y el receptor son semejantes porque ambos tienen competencias lingüísticas semejantes. Yo puedo emitir un mensaje, ustedes lo decodifican, o ustedes pueden emitir un mensaje y yo lo decodifico. Ambos tenemos las mismas capacidades. Eso se ve desde la teoría de la información. Decimos que la comunicación es simétrica, o sea, yo produzco, les envío, ustedes producen, me envían, yo entiendo, luego yo produzco, les envío, ustedes entienden, luego ustedes producen y me envían. Básicamente es eso. Entonces, el emisor y el receptor pueden tener roles diferentes. Por ejemplo, yo produzco y codifico y ustedes comprenden y decodifican. Y eso puede haber más o menos participación de uno y de otro. Yo puedo hablar más, pero entre más hablo, ustedes decodifican más y ustedes de pronto hablan un poquito menos y yo decodifico un poco menos. Así se ve la comunicación en la teoría de la información. Pero eso es simplista. Eso es, voy a adelantarme antes de preguntar algo, pero es que eso es bastante simple. Sí es verdad que eso se hace, pero eso es bastante simple porque detrás de todo eso hay como un grupo de preguntas o como un grupo de cosas que también pasan que tienen que ver con lo que venía hablando desde el principio de la clase. Y es que hay unos, cuando yo codifico mi mensaje, no es solamente que yo quiero decirles a ustedes, conéctense a las 6 de la tarde. Hay todas unas intenciones, no. Por ejemplo, la clase que vendrá después de anteproyecto, que daremos un break de 15 minutos, ahí hay una intención, y mi intención de dar esa clase, que antes no la daba porque estaba esperando era asesorías,
la estoy haciendo porque pues la gente no se conecta o no pide asesorías, entonces ahí tocó hacer un cambio. O sea, cuando uno envía mensajes, uno tiene unas intenciones psicológicas y sociológicas y uno quiere lograr algo en el auditorio. Entonces no es solamente decir que yo creo un mensaje y el receptor lo decodifica y se acabó. No, hay mucho más que eso. ¿Está claro? Entonces ya dijimos que de la teoría de la comunicación, el proceso de comunicación es simétrico, ya que la codificación representa un movimiento que va desde la intención comunicativa, su puesta en forma a través de un código y que la codificación, y que la decodificación va desde la forma resultante a la intención del emisor. Es lo que ya he venido diciendo, o sea, es simétrico porque primero codifico un mensaje y lo envío, ese mensaje que envío tiene una intención y luego el receptor lo decodifica hasta que logra entender cuál fue la intención del emisor. Eso ya lo he dicho. Pero esa es una manera simple de ver la comunicación, que todavía sigue vigente y todavía muchos la ven así y no está mal porque eso hace parte de la teoría de la información. Pero la semiolingüística quiere como rellenar esos huecos y decir, es que la cosa no es tan simple, la cosa es más compleja, hay que tener aspectos semióticos presentes. ¿Sí está claro? Entonces, por eso arrancamos aquí diciendo que la comunicación es más que roles y decodificación. O sea, la comunicación no es nada más yo soy emisor, tú receptor y decodificamos mensajes. No, la comunicación tiene más elementos. Por ejemplo, hay como unas preguntas que uno debe hacerse siempre que uno crea un mensaje o siempre que uno escucha un mensaje. Por ejemplo, ¿a quién va dirigido el mensaje? O sea, uno no hace mensajes por hacerlo, uno hace mensajes porque van dirigidos a un grupo de personas. Y eso es lo que pasa a veces con las indirectas, ¿no? Ustedes se ponen a tirar indirectas, ustedes no, digo, hay gente que se pone a tirar indirectas en Facebook y de pronto vengo yo y me la cojo y digo, ay, mira lo que está diciendo esta persona y que no sé qué. De pronto el mensaje no iba dirigido a ti. Entonces tú lo estás interpretando de una manera y estás decodificándolo de una manera, pero ojo, desde el punto de vista semiótico había que ver a quién va dirigido el mensaje, porque de pronto el mensaje no iba dirigido a ti. Les pongo un ejemplo real. Cuando con un salón yo estaba dando la clase por Zoom. Todos los días o sea, siempre que tocaba clase daba mi clase por Zoom. Y resulta que un día hablando con Lucy comentó en el grupo de profesores, dijo, me comentaron que los profesores están dando la clase por Zoom y alguien sugirió que dejaran de darla por Zoom porque por Zoom se corta la conexión y se pierde la clase, se pierde la temática, se demoran después en entrar y cuando entran ya ha pasado tiempo y la clase se ha puesto aburrida. Yo, de bruto, asumí que el mensaje iba dirigido a mí. Y yo dije, pero ¿cómo? Si realmente cuando la conexión se rompe, yo hasta les digo, vamos a tener un break, o sea, no se rompía así de pum, no, como si se fuera la luz, no. Yo decía, vamos a tomarnos un break, 5 minutitos, en lo que yo vuelvo y mando el link y todos se conectan, y no pasaba más de 5 minutos para seguir la clase, era hasta menos. Entonces, ¿qué pasa? Que ese mensaje que de pronto mandó Lucy era un mensaje que se los mandó a todos, pero que quizá tenía unos focos muy particulares y yo no estaba en él, pero yo me lo tomé para mí. Entonces, ¿qué hice yo? Yo simplemente lo decodifiqué y ya, y dije, uy, ¿cómo así? ¿Por qué están diciendo eso? Si la clase yo siento que funciona. Es que mi problema a la hora de analizar ese mensaje fue que solamente lo decodifiqué, pero yo no analicé si el mensaje iba dirigido particularmente a mí. De pronto era para todos, de pronto también estaba incluido yo, pero yo no me lo tenía que tomar personal. Entonces, cuando se envían mensajes hay que tener en cuenta, por ejemplo, a quién va dirigido, quién lo produjo en la realidad, por qué esa persona lo produjo. A veces hay mensajes que no los produjo quien nos lo está diciendo. ¿Cómo? Eso hace parte de la semiosis. Eso hace parte en el sentido de la producción del mensaje, claro, cada que estás produciendo el mensaje estás haciendo semiosis, estás produciendo, el mensaje es un signo. Y todo el proceso de tener en cuenta a quién va dirigido, quién lo ha producido, bajo qué circunstancias lo hicieron, eso hace parte de una semiosis del mensaje o del mensaje verbal, claro, sí, de alguna manera eso hace parte. Ojo, en el mensaje verbal. Ok. Entonces, ¿quién lo ha producido en la realidad? Ustedes dirán, ahí el emisor, no siempre. Por ejemplo, puede que ustedes tengan un hermano y viene la mamá y le dice, dile a Juanchito que venga, que deje de estar en la calle porque mira que la policía está deteniendo a la gente que no le toca salir hoy. Y viene su hermano y viene y le dice, mi mamá manda a decir que tú como siempre andas en la calle y que te van a llevar preso, ojalá te lleven. Realmente, ¿quién
¿Quién produjo el Pero mensaje? eso pasa bastante. Sí, exacto. Eso pasa bastante porque los hermanos, como se tiran, entonces se dicen las cosas de la peor manera. La mamá no lo produjo así. Entonces, ¿quién produjo el mensaje en la realidad? Ese fue el verdadero mensaje. Y entonces viene el pelado mareado a pelear con la mamá, a decirle, tú vas a querer que me lleves preso, después me llevan preso y tú te vas a poner a llorar y tal. Y la mamá como que, yo no he dicho nada. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que tener en cuenta quién produjo el mensaje, de dónde viene el mensaje, porque muchas veces hay como unos signos que se incluyen en el mensaje que están de más. Entonces, uno tiene en cuenta, por ejemplo, quién produjo el mensaje y uno, lo primero que uno se preguntaría es, ¿mi mamá sí diría eso? ¿No diría eso? ¿O será que me lo está diciendo? Entonces uno mira también qué lo está diciendo. No me lo está diciendo mi papá, me lo está diciendo mi hermano, quien generalmente dice esas cosas, y hay que hacer ese análisis, ¿no? No es que uno tenga que hacer ese análisis a diario, pero el que analiza el discurso, el que analiza los mensajes desde el punto de vista semiótico, tiene que hacerlo, tiene que decir, este mensaje que le dieron a su tanito fue un mensaje que no lo produjo realmente la mamá. En ese caso, ese mensaje de te van a llevar preso, que aparentemente el hermano viene y dice mi mamá que la mamá no produjo ese mensaje. Hay que mirar quién realmente lo produjo. El que analiza el discurso, ya si estuviéramos haciendo análisis del discurso o análisis semiolingüístico, tendría que mirar realmente quién lo produjo. Obviamente, yo que estoy en la calle, lo primero que pienso es el mensaje lo produjo mi mamá, pero hay que tener en cuenta si realmente el mensaje lo produjo la mamá. La mamá no dijo eso. ¿Está claro? ¿De qué circunstancias sociales él, bueno, esta pregunta está un poquito rara, pero ¿de qué circunstancias sociales él es testimonio? Es decir, el mensaje, ¿en qué circunstancias sociales se presenta? Cuando la mamá lo manda a buscar a la calle porque se lo puede llevar la policía porque no le toca salir con la cédula, hay unas circunstancias sociales, hay unas circunstancias situacionales. Y eso puede pasar. En otro contexto, decir eso no sirve. Les voy a poner un ejemplo. Ayer no sé si saben que hay un escándalo en Colombia sobre los 3.500, los 3.650 millones de pesos que se están invirtiendo en la campaña de posicionamiento de Duque. Claro. No sé qué tanto ven noticias a ustedes. El punto. Profesor, eso es tendencia. Exacto, eso es tendencia, deberían saberlo. Entonces, hay un problema. Entonces, ayer viéndome el programa de Vicky Dávila, a quien yo no respeto para nada, pero debo aclarar que últimamente está haciendo buen periodismo, salió Fernando Araujo del Centro Democrático defendiendo a Duque. Y él lo que decía es, en gobiernos anteriores se han despilfarrado más dinero. Usted no se imagina cuánto dinero se despilfarró en Santos. 3.650 millones es poco. Siendo honestos, para algunos contratos viejos, sí, 3.650 millones en Colombia es poco, porque aquí los gobiernos despilfarran. Pero una de las cosas en las que Vicky insistía y en las que insistía Roy Barrera es, sí, eso es cierto, pero estamos en tiempo de pandemia, la gente está aguantando hambre. ¿En serio es necesario ahora? Y es lo mismo, es como cuando ustedes están con un trabajo y ustedes se gastan, salen en carro, van en carro, todo en carro, van al restaurante y se gastan la comida de 50.000 y luego se quedaron sin trabajo y quieren hacer lo mismo. No, la situación cambió, hay que bajarle. Entonces la mamá viene, los regaña porque están gastando mucho y ustedes le dicen, tú sabes que yo siempre he hecho eso. La mamá fácilmente puede decirles, sí, pero es que siempre has hecho eso cuando tienes trabajo, ahora no tienes. Entonces, fíjense que hay como unas circunstancias, ¿no? Que Duque se haya gastado 3.650 millones de pesos el año pasado, ok, con todo el dolor de mi alma, ok, está bien. Es verdad, fue poquito. Pero en este momento dado, no debieron haberlo hecho. Entonces siempre hay unas circunstancias situacionales de las que el mensaje es testigo. El mensaje surge en unas circunstancias situacionales y esas circunstancias son las que determinan parte del valor del mensaje, si el mensaje es apropiado o no es apropiado. Por ejemplo, una de mis mejores amigas, me acuerdo en la universidad, se le murió la mamá como un lunes y comenzó a ir de luto en la universidad y un compañero de clases mío, que no la conocía a ella porque nosotros estábamos en carreras diferentes, la vio pasar por el pasillo y le dijo, mi amor, te queda bien el luto. Ella obviamente lo miró como si se lo quisiera tragar. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿por qué ella le envía ese mensaje con su mirada? Porque hay unas circunstancias situacionales que hacen que ese mensaje que él le dio a ella le choque. ¿Sí están entendiendo? O sea, todo mensaje surge en unas circunstancias situacionales. Otro diría, oye, pero el hecho fue un piropo. Claro, pero ella lo mira feo porque hay una circunstancia
social, que es que a ella se le murió la mamá hace 4 días y por eso el comentario le parece horrible. No fue culpa de él, pero hay unas circunstancias situacionales que hacen que el mensaje de su mirada sea tan destructivo. ¿Sí? Profe, Oscar Hernández pregunta que si la percepción no, sin la percepción no habría semiosis. ¿La percepción cómo así? ¿La percepción de quién? Pues eso es lo único que dice en el chat. Pues estoy revisando el chat porque en el chat también están escribiendo. Pero porque no hablan oralmente. Es chévere hablar oralmente, escucharle la voz. Voy a Ajá, ponerlo. pero hay gente que tal vez no se siente en confianza o Saben cómo no tienen con qué. Ahorita el presidente me quiere activar el micrófono. Bueno, explícame, no importa. Lo que pasa es que no entiendo bien la pregunta. Yo diría el proceso de percepción. El proceso de percepción está vinculado a la semiosis, sin duda alguna. O sea, cuando tú estás produciendo semiosis, no solamente en signos lingüísticos verbales, sino en todos los signos, sí hay un proceso de percepción y eso nos ayuda a entender los mensajes o eso nos ayuda a entender la realidad. La respuesta más general sería sí. Si hay un proceso de percepción. Si hay un proceso de percepción y el proceso de percepción es necesario para la semiosis. ¿Cómo estamos percibiendo la realidad? Y en este caso particular, cómo percibimos los mensajes, porque también es importante cómo el emisor recibe el mensaje, cómo lo está percibiendo. Obviamente muchas veces el emisor lo puede interpretar de una manera partiendo del hecho de su conocimiento del mundo que no necesariamente es el del receptor. Sí, ya entendí la pregunta. Entonces, de alguna manera, sí es necesaria la percepción para la semiosis. Es necesario cómo estamos percibiendo el signo que nos están transmitiendo. En este caso de la clase de hoy, que estamos hablando de signos verbales, es necesario saber cómo se está percibiendo el signo verbal, cómo está percibiéndolo el receptor. No sé si respondí. Ok. Sí, es necesario porque es que sin duda alguna no podríamos simplemente decir el mensaje se logró. Yo puedo emitir un mensaje y si ustedes lo percibieron de una manera como me pasó una vez con Tercero, que yo les di mi celular y les dije que podían preguntarme cualquier cosa y ellos comenzaron a preguntar y 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 llegó un momento en que les dije, bájenle, o sea, me están escribiendo a toda hora y lo que ellos hicieron fue tajarle todo. Literal, no volvieron a preguntar nada. Y entonces me llamaba la atención porque mi monitora siempre me estaba preguntando y yo decía, oye, pero sí pueden preguntarme, o sea, solo que tenían era que bajarle porque era que me estaban escribiendo demasiado. Entonces, fíjense, ahí hubo una percepción, una interpretación de mi mensaje que fue, ellos interpretaron, el profesor no quiere que los molesten más, pero lo que yo quería transmitir realmente era, no me escriban para bobadas, escríbanme para cosas serias, porque podían preguntar algunos bobadas. Entonces, ¿qué pasa? Que uno te pregunta una bobada, luego alguien te preguntó una cosa seria y no le respondiste de la cosa seria porque ya pensaste que era una bobada. O sea, te preguntaron 4 bobadas y viste un nombre y dijiste, ay, no, es que también me preguntaron una bobada. ¿Sí me entienden? Y ahí influyó la percepción. Ahora, las preguntas que acabo de hacer de a quién va dirigido el mensaje, quién lo ha producido en la realidad y en qué circunstancias se produjo ese mensaje, en qué circunstancias situacionales se produjo ese mensaje, tienen que ver con el mensaje. Ahora, también hay preguntas que podemos hacernos respecto al receptor. Por ejemplo, ¿cuál y quién es mi receptor? Como emisor, yo cojo y me pregunto, ¿quién es mi receptor? ¿Cuál es? Es el nombre. Mi receptor es Pepe Sánchez. Ahora, ¿quién es? ¿A qué se dedica Pepe? ¿Qué busca Pepe? ¿Qué sabe Pepe? Y eso es bien importante porque yo soy, por ejemplo, cuando estoy peleando en páginas de internet, yo trato de mirar con quién estoy peleando. Entonces, si yo estoy peleando con alguien que me doy cuenta que quizás no sabe tanto del tema, a mí no me importa, puedo ser muy eschavetado, pero cuando me doy cuenta, hay una tipa con la que peleo mucho, amiga de un amigo mío, que ella sabe un montón de economía. Cuando comenzamos a pelear por asuntos de política, yo no me pongo a decir tonterías ni a dejar las cosas a medias. Yo leo, incluso busco en Google porque yo sé que con quien estoy hablando sabe de lo que yo estoy hablando. Entonces, cuando uno es emisor, uno inconscientemente en su cabeza, uno se pregunta, ¿a quién le voy a dar mi mensaje? ¿Y quién es esa persona? ¿Qué características tiene esa persona? Cuando peleo con un lingüista, yo me preparo para decirle lo que le voy a decir. Cuando es cualquier persona hablando de la lengua que no sabe, no me importa, le digo 2, 3 cosas y ya.
¿Qué otra pregunta se puede hacer el emisor? Se pregunta, ¿qué es lo que puedo suponer que él piensa de mí? Y eso es bien importante porque a veces, dependiendo de quién eres o qué piensa el receptor de ti, tú puedes construir el mensaje. Supongamos, ustedes son un estudiante incumplido, que nunca entrega nada a tiempo y necesitan que les dé el chance de aceptarles el trabajo porque realmente ese trabajo sí lo hicieron, pero se les fue la luz. Uno construye el mensaje y uno piensa, ¿qué pensará esa persona de mí si yo nunca le he entregado nada? Lo primero que uno piensa es, uy, pensará que soy un vago. Entonces de pronto uno comienza el mensaje diciendo, profesor, de pronto no me va a creer porque yo nunca le he entregado nada, pero de verdad esta vez yo sí me esforcé y sí hice el trabajo. Pero en mi casa se fue la luz anoche, ¿sí me entienden? Con todo el drama y toda la cuestión y toda la cosa, porque esa persona cuando emitió ese mensaje se preguntó en su cabeza qué pensará el profesor de mí. Muy diferente del que siempre es puntual y de pronto esa persona inconscientemente piensa, el profesor piensa que yo soy buen estudiante y lo primero que hace es decirte, profesor, tuve un problema, no pude enviarle el trabajo porque se me fue el internet y se me fue la luz. ¿Se lo puedo enviar hoy? Así, bien directo. ¡Pum! ¿Por qué? Porque esa persona en su cabeza evalúa qué estará pensando el profesor de ella. Entonces, cuando uno emite un mensaje, uno sin querer, uno se pregunta qué estará pensando esa persona de mí. Incluso en los amigos, cuando uno le transmite un mensaje a un amigo, uno previamente, uno pensó inconscientemente qué pensará mi amigo de mí de lo que le voy a decir. Y es por eso que hay temas que ustedes hablan con sus amigos y los hablan tranquilamente y hay otros temas en los que simplemente se cuidan de lo que van a decir. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que cuando ella me va a hablar de cosas de lingüística o de cosas laborales o cosas así, me habla normal. Pero cuando me va a hablar de hombres, siempre comienza diciéndome, ay, te quería contar una de mis tonterías. Obviamente ella me dice, te quería contar una de mis tonterías, porque ella cuenta muchas tonterías, muchas. Entonces ya ella debe tener en su cabeza, sin que yo se lo haya dicho, una imagen de qué debe pensar desde ella. Debe decir, uy, le he contado tanto a Alex que Alex debe pensar que yo, pues no sé, soy bien tonta en esto del amor. Y hace como esa aclaración. Porque uno siempre que emite un mensaje, uno piensa qué estará pensando esta persona de mí, así uno no lo diga. Eso es algo que pasa subconscientemente. ¿Qué está claro? Y finalmente también uno se pregunta cuáles son los elementos de las circunstancias situacionales que me coaccionan y cuál es mi margen de libertad. Es decir, en el mensaje que yo voy a emitir, ¿qué tengo que tener presente para no pasarme de los límites y hasta dónde puedo ser yo libre? Es decir, si voy a enviarle un mensaje a mi profesor, ¿qué tanto puedo hacer un chiste en mi mensaje? ¿Soy libre de hacerlo? Sí, el profesor no se va a enojar. Ahora, ¿hasta dónde llegan mis límites? Puede ser un chiste grosero, agresivo, quizá no tanto. Uno siempre piensa, cuando uno crea su mensaje, uno piensa hasta dónde puede transmitir el mensaje, hasta dónde uno es libre de decir ciertas cosas y dónde comienzan las barreras. Y eso, todo eso se hace inconscientemente. Y todo eso, la semiolingüística intenta tenerlo en cuenta y dar cuenta de ello. Así el hablante lo haga inconscientemente, el semiolingüista lo puede analizar. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, pero ¿nos puede facilitar esas diapositivas? Ahí está la información como masticadita. Obviamente. El Bueno, descaro. te iba a decir lo mismo. Bien, habiendo hecho esas declaraciones de que ya sabemos que el mensaje no es solamente ven a comer, sino que se ven a comer tiene unas implicaciones y tiene un montón de cosas y tiene a veces un poquito más, a veces un poquito menos, dependiendo del mensaje. Algo como ven a comer parece bien simple y sí lo es, pero otros mensajes como préstame plata, ya ese sí tiene otras implicaciones porque ya a quién se lo dice, cómo se lo dices, en qué tono. Hay como una diferencia, ¿no? Ya teniendo en cuenta eso, que cuando uno construye un mensaje hay que tener en cuenta varios aspectos, a quién va dirigido el mensaje, quién lo está haciendo, en qué circunstancias se están haciendo, quién es el receptor, qué piensa el receptor de mí, cuáles son mis libertades y cuál es mi límite para pedir. Por ejemplo, préstame plata, ¿cuándo? Lo que tengas. Eso uno no se lo va a decir a cualquier persona. Al señor de la compraventa uno no se lo dice. O no se lo dice de pronto al amigo. Entonces, ya teniendo en cuenta todo eso claro, podemos pasar realmente al tema, a lo que se hace desde la semiolingüística. Y llegamos a un señor que se llama, uno de los tantos, pero del que más se puede hablar, de uno de los que más se puede hablar. Quizá no del que más se puede hablar, del que más se puede hablar es Van Dyck, pero Van Dyck tiene
unas cosas que realmente no sirven mucho para la clase. Van Dyck es un criticón. No le digan a Van Dyck que yo dije que era un criticón, por favor. Pero vamos a hablar hoy desde la perspectiva de Patrick Chardot, que es un autor francés, profesor de un profesor mío de alguna época de mi vida. Y pues nada, Patrick Chardot crea una línea de análisis que se llama análisis del discurso. El análisis del discurso no es más que semiolingüística. Pero se le llama análisis del discurso porque en la semiolingüística podemos analizar oraciones. En el análisis del discurso de Patrick Chardot y de todos los que analizan el discurso, se busca analizar ya el discurso, discursos amplios, todo un contenido, no solamente una oración. Entonces, el análisis del discurso, que por la clase de hoy, y solo por la clase de hoy, podemos decir que es igual a la semiolingüística, aunque sí lo es en parte, estudia la dimensión interactiva e intersubjetiva del lenguaje mediante la investigación y el análisis de los datos reales. Es decir, primero se centra en analizar el lenguaje real, el lenguaje oral que utilizamos. Obviamente, porque si le interesa lo social, pues le interesa. Si a la semiolingüística le interesa lo social, porque a la semiótica le interesa lo social, pues se analizan datos reales. Y segundo, ¿qué es eso de la dimensión interactiva e intersubjetiva? Bueno, que en el lenguaje interactuamos el uno con el otro e intersubjetivo porque interfieren factores sociales y factores psicológicos. ¿Está claro? A eso se refiere la intersubjetividad. Que no podemos pensar que los mensajes son objetivos, sino que están mediados, son intersubjetivos porque están mediados por la psicología de quien los produjo y por las condiciones sociales de quien los produjo. Más aún, están mediados por la psicología de quien lo está recibiendo y por las características sociales de quien lo está recibiendo. Porque el que elabora el mensaje lo elabora desde su conocimiento, desde lo que sabe de la sociedad, pero también lo que sabe del otro. O sea, uno no solamente elabora pensando en lo que uno sabe, sino que uno también trata de hacer mensajes que le lleguen a esa persona analizando su psicología. Por ejemplo, si yo me estoy muriendo de hambre y no tengo plata para comprar, y llego donde alguien y le digo, necesito que me colabores para comprar. Mira que el versículo de Timoteo X de la Biblia dice, colabórale a tu prójimo. Y estoy hablando con un ateo. ¿Tiene sentido? No lo tiene. Para nada. O sea, es como, ese es tu argumento. De pronto a la persona le colabora de buena gente. Pero cuando se construye el mensaje, uno tiene que tener en cuenta, o sea, uno lo construye partiendo de las características sociales de uno y de la psicología de uno, de cómo quiere llegar uno, pero también uno tiene en cuenta esas mismas características en el otro para poderle llegar con el mensaje. Si uno no las tiene en cuenta, uno no los logra convencer. Y ahí se está haciendo semiótica. Hay un proceso de semiosis ahí. Porque fíjense que no es solamente configurar el mensaje, sino otras muchas cosas que están alrededor. Ahora bien, dicho eso, en términos de STAPS, el análisis del discurso investiga en primer lugar la lengua. En efecto, como les dije, se encarga de la parte verbal, tanto oral como escrita, más allá de los límites de la oración. Como les dije, la semiolingüística puede estudiar también oraciones, pero el análisis del discurso le interesa el discurso. Entonces, es más allá de la oración. En segundo lugar, las relaciones entre la lengua y la sociedad. Y en último lugar, las propiedades interactivas de la comunicación diaria. Es decir, no la lengua sola, sino cómo se relaciona con la sociedad y con la psiquis, con la psicología de la sociedad. Y en último lugar, las propiedades interactivas de la comunicación diaria. Porque no es lo mismo cómo se comunican en una ciudad a cómo se comunican en otra. Entonces, por eso tienen que tener en cuenta cómo se da la interactividad en la comunicación diaria en ciertos lugares. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de estudio entonces del análisis del discurso? Los enunciados de una sociedad, tanto de manera oral como escrita. Ustedes van a decir, pero no estaba diciendo que era el discurso. Sí, claro, pero tomamos ese discurso y lo dividimos en enunciados y vamos analizando cada enunciado dicho para al final ofrecer una conclusión sobre el discurso. No analizamos todo el discurso. O sea, sí lo analizamos, pero lo analizamos por partecitas. Cada enunciado. ¿Qué es un enunciado? Cada frase, de alguna manera, que decimos. Profe, tuve un problema. No pude enviarle el trabajo porque no tenía internet. A mi papá lo echaron de la empresa y no pudimos pagar el internet.
yo iba a ir donde la vecina, profe, pero es peligroso porque dicen que en el barrio hay COVID y la verdad esa señora recibe un montón de gente en su casa, quién sabe si allá tengan, yo preferí no ir. Todo eso que acabo de decir es un discurso de una persona que está pidiendo el chance de que la acepten el trabajo tarde. Pero ahí hay varios enunciados y cada enunciado tiene una función. Profe, tuvo un problema, no le pude enviar el trabajo. Eso tiene una intención. Fíjense que arranca diciendo, tuvo un problema. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya está sintiendo que hizo algo malo. O sea, ya está diciendo algo malo pasó. Luego viene y dice, no pude enviarle el trabajo porque no tenía internet porque a mi papá le echaron. Ahí tiene otra intención. Y así sucesivamente son enunciados que se van armando para transmitir como un mensaje muy general. Pero analizamos cada enunciado, por qué cada enunciado está ahí para mirar el contenido general y qué se quiere lograr. Muy diferente si esa persona llega y dice, profe, no le pude enviar el trabajo porque la verdad, digamos que esa persona le da pena contar las cosas. Y dijo, profe, la verdad yo no le pude enviar el trabajo porque tuve un problema con el internet, en la casa han habido problemas y pues no se lo pude enviar. Iba a ir donde la vecina de al lado, pero no quise. Si se dan cuenta, el discurso no es igual. De pronto porque esa segunda persona no le gusta contar todo y no me quiso contar que primero que a papá lo habían echado y segundo que es que en la vecina corría el riesgo de contagiarse de COVID porque va todo el mundo. Ese segundo discurso, si uno lo analiza por enunciados, de pronto no transmite el mismo contenido que transmite el primero, porque el primero logra convencerme un poco mejor de que debo darle el chance. Si ven cómo se arma, o sea, al final lo importante es el discurso, pero los enunciados son los que permiten armar el discurso como si fuera un rompecabezas. ¿Sí? Por eso, lo que analiza el análisis del discurso son enunciados, pero enunciados dentro de un gran discurso. ¿Dudas? Profe, hubo muchos estudiantes que no le entregó el trabajo. No, es solo que es el ejemplo. Hubo muchos estudiantes que no entregó trabajo, no ustedes, pero hubo muchos estudiantes que no entregó trabajo el día que era, pero la mayoría ya los terminaron de entregar. Pero es que se me hace un ejemplo muy práctico, y por eso cuando yo utilizo un ejemplo trato de ser recurrente en él. Bueno, profe. Entonces, el acto del lenguaje es el resultado de dos actividades. Aquí se va a poner un poco dura la cosa, pero me la voy a medio saltar. El acto del lenguaje es el resultado de dos actividades, la actividad de producción y la actividad de interpretación. Yo produzco un mensaje, lo pienso, me lo craneo. Da la impresión de que uno estuviera diciendo que la persona se mata pensando en el mensaje y no es así. Es solo que eso pasa neuronalmente. O sea, tu mismo conocimiento del mundo te lleva a crear el mensaje sin matarte, pero aunque no lo creas, hiciste un proceso complejo. Si hiciste un discurso que quisiera dar lástima, hiciste un proceso complejo. Siempre que hacemos un mensaje, hacemos un proceso complejo. Entonces, hay un proceso de producción y hay uno de interpretación. El de producción lo hago yo como emisor, el de interpretación lo va a hacer quien me oye. Y la idea es que lo que yo quise transmitirle a mi emisor, él lo entienda tal y como yo se lo quise transmitir. Entonces, la actividad de producción es un asunto de un protagonista que está en totalidad idiosincrática, pero respecto del cual es posible suponer que tiene un proyecto de habla desde el momento en que se instituye como sujeto comunicante. ¿Alguna idea que quiere decir eso? No me respondan. La actividad de producción básicamente es lo que hace la persona que va a emitir el mensaje, que tiene el proyecto de transmitir. Profe, también mira el grupo. Recuerda que hay estudiantes que no tienen. Ok. Por si acaso hay preguntas. Bueno, bueno, menos mal fueron muchos estudiantes. Yo pensé que me estaba tirando a mí. Ok. Pues tú quieres que mire para que me ría. Hasta yo pensé que le estaba dando la indirecta. De pronto, quién sabe. No, sino que, no sé, no sabía que estaban escribiendo, pero vi que estaban escribiendo. Pero pensaste que de pronto era una pregunta. Ok, no hay problema. Entonces, hay dos actividades. Entonces, acá decimos la actividad de producción es un asunto de un protagonista
que es una totalidad idiosincrática, pero respecto de la cual es posible suponer que tiene un proyecto de habla desde el momento en que se instituye en un sujeto comunicante. Esta mala costumbre de muchos lingüistas de escribir como si estuvieran escribiendo para que nada más ellos entendieran, pero básicamente lo que quiere decir es eso. Cuando vas a hacer una producción, cuando vas a transmitir un mensaje, deberías simplificarlo. Síntesis. Cuando transmites un mensaje, lo planificas, lo proyectas, es un proyecto de lo que quieres, de una intención, es un proyecto de una intención. Tienes una intención comunicativa y haces un proyecto. Un proyecto como un proyecto, sino que en tu cabeza tú dices cómo lo voy a decir. A veces cuando vamos a transmitirle un mensaje, por ejemplo, a una persona a la que queremos pedir un favor, lo pensamos mucho. A veces simplemente estamos en la discusión y los mensajes van saliendo. Pero aunque ustedes no lo noten, y por eso la neurolingüística es importante, que la estaba mencionando alguien ahorita, ese proceso que pasa en la cabeza bien rapidito de pim, 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 es neuronal y nos permite hacer buenos mensajes porque en 3 segundos lo podemos proyectar y saber qué queremos comunicar. ¿Sí? Entonces, en eso consiste la actividad de producción. Además, este protagonista tiene cierto estatus psicosocial por el hecho de que hablar es comprometerse con una cierta relación de intercambio cara a cara con otro protagonista. Esto es bien importante porque realmente cuando uno transmite un mensaje, uno se está comprometiendo con algo. Por eso, si ustedes dicen algo, por ejemplo, como le voy a enviar el trabajo el domingo y no lo cumplen, pues ustedes se comprometieron a enviarlo, hay un compromiso. Siempre que hablamos tenemos un compromiso. Lo que yo estoy diciendo en esta clase son compromisos. Si yo me estoy equivocando en algo y estuviera diciendo algo malo, estoy bastante seguro que no lo estoy diciendo, pero si estuviera diciendo algo malo, yo estoy haciendo un compromiso. Y si alguien viene y dice, el profesor dijo eso, sí, yo me comprometí a decirlo. Si alguien viene y hace una pregunta y la pregunta no tiene ni pies ni cabeza, se hizo el compromiso. Y si quedó mal porque es una pregunta sin ni pies ni cabeza, no importa, se hizo un compromiso. Siempre hay compromisos cuando hablamos, porque nos comprometemos con lo que dijimos, con nuestra palabra, ¿sí? Por eso, si uno dice algo que no pasó, como imagínate que mataron a Juancho Pérez, según tengo entendido, y luego uno ve a Juancho Pérez caminando y dicen, ay, tú no me dijiste que habían matado a Juancho Pérez. Bueno, vamos a poner mejor el ejemplo porque me quedó un poco mal. Juanito me dice a mí, mataron a Juancho Pérez. Y yo vengo y se lo digo a mi vecina chismosa. Imagínese esa vecina chismosa que mataron a Juancho Pérez. De repente al mediodía vemos a Juancho Pérez caminando y lo que la vecina me dice es, tú no me dijiste que habían matado a Juancho Pérez, yo lo veo por ahí caminando. Profesor, Obviamente ella me está diciendo eso porque yo me hice un compromiso con lo que dije, así me lo haya dicho Juanito. Dime, David. lo que pasó con el presidente este de Corea del Norte, si no estoy mal, Sí, que todo el mundo pensaba que estaba muerto claro, y exacto. y creo que no está muerto, el man estaba de parranda. Estaba de Está parranda. Claro, exacto. Entonces, que alguien diga, oye, ese señor está desaparecido, se habrá muerto, no hay mucho problema, es una suposición. Pero en los Estados Unidos lo dieron por muerto. O sea, allá se aseguraron que estaba muerto. Se comprometieron con su discurso. Y eso tiene unas implicaciones. Si tú te comprometes con algo y resulta que luego estás diciendo mentira, quedas como un tonto. Entonces, siempre que hay una actividad de producción, hay un compromiso. Y por eso uno tiene que ser muy cuidadoso de qué es lo que uno está diciendo. ¿Está claro? Porque uno se está comprometiendo con algo. Por eso es que uno va al centro, aquí por ejemplo, y viene a la persona y le dice, mira, me puedes regalar 2,000 pesos para irme para mi pueblo, lo que pasa es que no tengo papel bus, y uno de buena gente se los regala, y luego uno se da cuenta que esa persona volvió y le pidió a los 15 días. Hombre, esa persona sí hizo un compromiso cuando pidió la primera vez, y por eso ya luego no te van a creer. Eso es una cuestión de compromisos. Cuando hay una actividad de producción, no solamente te transmites un mensaje que planificas y que tienes una intención, sino que también te haces un compromiso de lo que estás diciendo. Y finalmente, para terminar, y lo dejamos hasta aquí, la parte dura queda pendiente, pero no importa. La parte dura, bonita, la parte que más me gusta. Hasta ahora han sido palabrerías. Está la actividad de interpretación, que también es un asunto de un protagonista, que es igualmente una totalidad idiosincrática, y que desde el instante que se instituye en sujeto interpretante, reviste un cierto estatus psicosocial en la relación de intercambio que le es propuesta y que él reconoce. A rayo, ¿qué dice ahí? Bueno, no voy a señalarlo porque la verdad es todo, no era ni un pedacito. Esto acá
La actividad de producción depende del emisor. Evidentemente, como se habrían imaginado. La actividad de interpretación depende del receptor. Y básicamente lo que está diciendo es que el receptor va a tomar un mensaje y lo va a interpretar partiendo de que es un sujeto y de que él tiene cierto estatus psicosocial, es decir, él tiene cierta psicología y tiene ciertas características sociales que le van a permitir interpretar ese mensaje. Y que él también está comprometido porque en el momento en que a él se le transmitió el mensaje y él lo escuchó y reconoció que el mensaje era para él, él tiene el compromiso de interpretar el mensaje. Entonces, el proceso de comunicación implica dos actividades. Una de producción, en la que el emisor se encarga de crear un mensaje, de proyectar un mensaje que tiene una intención y lo envía. Y también hay un proceso de interpretación que es cuando el receptor, que se comprometió cuando le enviaron el mensaje y él decidió escucharlo, lo interpreta y lo interpreta desde su psicología y desde sus características sociales. ¿Dudas? ¿Todo claro hasta aquí? Sé que ha sido un poco Profe, difícil. ¿podría repetir la parte del receptor? Es que no me quedó tan claro. El receptor es, así como hay un emisor que se encarga de proyectar y decir, voy a transmitir este mensaje y lo crea en su cabeza, así no se te dé cuenta que lo está haciendo y lo envía para transmitir una intención comunicativa porque tiene la intención de comunicar algo, también hay un receptor que cuando le transmiten el mensaje adquiere un compromiso. Por ejemplo, si yo digo, Pablito, puedes comprarme, Pablito, necesito que vayas a la tienda y me compres un pan. Y cuando yo dije Pablito, Pablito me miró, en ese momento dado en que él me miró, él se comprometió con mi mensaje. No se comprometió con ir a la tienda a comprar pan, él se comprometió a que él iba a entender e iba a interpretar lo que yo decía. Si él me dice voy o si me dice no voy, eso es otra cosa. Pero en el momento en que uno se convierte en receptor, en el momento en que uno le presta atención al mensaje que le están enviando, uno se compromete. ¿Se compromete a qué? A que uno lo va a interpretar, a que uno va a tratar de entender cuál fue el mensaje que uno le mandaron. ¿Está claro? Básicamente es eso. Ahora, uno lo interpreta desde lo social, desde las características que uno tiene. O sea, si me dieron un montón de palabras que yo no entendí, pues ajá, ni modo. Y uno también lo interpreta desde su propia psicología. Si Pablito es un niño y yo soy su papá, Pablito va a entender que psicológicamente él tiene que cumplir con eso. Ahora, si Pablito es un amigo mío que tiene la misma edad que yo, quizá un poco mayor, Pablito quizá va a decir, yo no tengo por qué hacer eso. O sea, él lo interpreta y decide qué hacer con respecto al mensaje partiendo de sus características sociales y de sus características psicológicas. No sé si quedó claro ahora. Sí, profe, ya entendí. Vale. ¿Dudas? ¿Ninguna? Quedamos pendientes con este bello cuadrito que es el círculo lingüístico de la comunicación o el circuito interno y circuito externo, como sea que se llame, y lo dejamos hasta aquí. Y seguimos la Profe, recuerde pasarnos la diapositiva. Ok, vale, está bien. También tengo que pasarles una primero y una a todo el mundo. Pero vale, está bien. Hoy voy a ver si lleno todo lo que tengo que llenar de proyecto. Entonces, pues nada, nos vemos en la próxima clase de semiótica y en unos 20 minutos, media hora, quizá en lo que descanso la garganta, porque tuve clase antes de ustedes también. Les envío para hablar un poquito de anteproyectos, así sea una hora, para explicar un poco sobre los asuntos de bibliografía, dado el hecho de que nadie está teniendo asesoría. ¿Está claro? Ok. Listo. Entonces nos vemos con los que me tengan que ver en un ratito. Bien. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Ay, ahora cómo cancelo esto. Aquí ya.